Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 20 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, Argenis. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Nuestra señal abierta en Caracas, 750M en su dial, y en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Decíamos en la tarde de ayer que el mundo no se va a quedar con los brazos cruzados ante el deterioro de la crisis en nuestro país, y así lo destacan los periódicos. En Venezuela, el Nacional nos dice: Trump prohibió operaciones con la criptomoneda Petro. Gran titular: el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rechazó la medida. El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que declara ilegales todas las transacciones realizadas por personas de Estados Unidos o en Estados Unidos con cualquier moneda, divisa o ficha digital emitida por o para el gobierno de Venezuela. Uno de los argumentos del gobierno norteamericano es que el régimen de Maduro intenta evadir las sanciones en su contra. Además, hubo nuevas sanciones contra 4 funcionarios y funcionarios del gobierno nacional. El Departamento del Tesoro incorporó a otros 4 funcionarios porque han hecho que el bolívar carezca de valor y han convertido alimentos y medicinas en imposibles de encontrar. Se trata de William Contreras, que presidió la SUNDE, de Nelson Lepaque, que se encargó hasta ayer de la Oficina del Tesoro Nacional, Américo Mata, directivo de Banavi, y Carlos Rotondaro, que dirigió el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Escuchaban ustedes, la reacción de la conferencia episcopal ayer. Se pronunció nuevamente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Se mantienen en el poder a costa del sufrimiento del pueblo. Propone, de hecho, ollas comunitarias. La reacción del gobierno, es que están contentos con el escenario nacional. Son declaraciones del ministro de la Defensa, que además, sobre la crisis humanitaria, dijo: si quieren un canal humanitario, comiencen por desbloquear económicamente a Venezuela. Y lo cierto es que dio esas declaraciones en momentos en los que, daban cuenta un grupo de médicos de la situación de los hospitales en nuestro país. Para que ustedes se hagan una idea, un dato: de 104 hospitales públicos y privados, 91 carecen de insumos y de medicamentos. Para conversar acerca de lo que ha ocurrido con el Petro y el telón de fondo de la crisis y la situación económica, saludamos en la línea telefónica al profesor y economista Ronald Balsa. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un placer conversar con ustedes. Un gusto, profesor, conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca del impacto que va a tener esta medida del gobierno norteamericano de prohibir operaciones con este instrumento financiero que el gobierno vendió inicialmente como una criptomoneda. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo pienso que el impacto es sobre todo simbólico, ¿no? O sea, es un punto más en la lista de declaraciones que ha hecho Trump con respecto al gobierno de Venezuela, que llegan cuando buena parte de los instrumentos financieros sobre las que la sanción se define ya están en entredicho, ¿no? Recordemos que cuando llegaron las sanciones que limitaban las posibilidades de nuevo endeudamiento, ya lo que había hecho el Banco Central de Venezuela con la deuda de PDVSA, vendiéndola a Goldman Sachs, había sido hecho con un descuento tremendo.
con pérdidas patrimoniales para Venezuela, y en condiciones que generaban un costo reputacional importante para Goldman Sachs. O sea, la declaración de Trump en aquel momento no solamente impedía nuevas transacciones como estas, sino que hacía evidente la posición del gobierno de los Estados Unidos, que de alguna manera era coincidente con la de la Asamblea Nacional Venezolana, ¿no? Esto que está ocurriendo ahora sucede una vez que la definición de criptomoneda ha tenido suficiente, del petro ha tenido ya suficiente tiempo para mostrar muchas contradicciones, ¿no? Primero era una criptomoneda, luego un criptoactivo, luego ha aparecido más bien un nuevo instrumento de endeudamiento, está respaldado con unas reservas que están bajo la tierra y no se sabe si algún día podrán sacarse, en un contexto en el que Venezuela no es un país que atrae inversiones por el gobierno que tiene que el calentamiento global hace dudar que si hay que coger inversiones se vayan a coger de inmediato en Venezuela. Es decir, estas sanciones llegan en un momento en el que lo que observamos es una reafirmación de la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a unos activos que eran muy poco interesantes para cualquier inversionista, en un contexto en el que además muchos países están pidiendo, muchos gobiernos de muchos países están pidiendo regulación a los criptoactivos en general. En Venezuela esto ni siquiera llega a ser claramente un criptoactivo, o sea, es una promesa sobre algo que un gobierno con poca credibilidad tiene muy poco para cumplir, ¿no? Así que yo creo que más bien es una reafirmación de una posición política del gobierno de los Estados Unidos en oportunidad de esto que el gobierno venezolano ha querido crear. Ahora, yo le pregunto, profesor, porque ciertamente, bueno, una vez que el gobierno publicó el primer libro blanco y el segundo con las modificaciones, los inversionistas, los analistas llegaron a la conclusión, al igual que la Asamblea Nacional, que estábamos hablando de nuevo endeudamiento por otras vías y que, por lo tanto, sin la aprobación del Parlamento, estábamos hablando de una operación ilegal, tomando en cuenta los datos que han trascendido sobre la producción de petróleos de Venezuela, que está solo por encima del 1.500.000 barriles, que sigue cayendo empezando este año 2018. ¿Qué panorama tenemos por delante si se cierra la posibilidad de levantar recursos a través de esta vía que se ha inventado el Ejecutivo Nacional y que ahora el gobierno norteamericano también ha declarado como ilegal? ¿Lo escuchamos? Bueno, el levantamiento de recursos por esa vía parecía pues prácticamente imposible, ¿no? O sea, Venezuela lamentablemente ha perdido como destino la posibilidad de atraer con confianza a cualquier inversionista que quiera jugar limpio, ¿no? O sea, que quiera tener sus cuentas claras, que quiera recibir informes creíbles, porque Venezuela ni siquiera la cifra de inflación se publica desde el año 2015. Cuando a un inversionista el gobierno le presenta una cifra en un cuarto cerrado, pues tiene que decidir si acepta creerle o no, porque esas cifras no han sido verificadas fuera de ese cuarto cerrado. Y si el gobierno dice que va a crear un nuevo activo, que es esta criptomoneda, y lo va a respaldar con un activo que tiene bajo la tierra, pues la definición de criptomoneda no tiene nada que ver con eso. Las criptomonedas se crean a partir de la confianza en un intercambio que se va a poder mantener posteriormente, ¿no? O sea, a través de una tecnología muy sofisticada. No es como volver a los tiempos en los que se decía que un billete estaba respaldado con oro y tú ibas al Banco Central y te daban tu paquete de oro, ¿no? O sea, no es volver al siglo XV, ¿no? A la creación de los bancos. Es algo que tiene que ver con una tecnología muy sofisticada, y tanto que a pesar de que muchos gobiernos se hicieron la vista gorda con respecto a estos activos, ya hay varios gobiernos en el mundo que están pidiendo regulaciones, ¿no? Así que lo que el gobierno estaba haciendo por esa vía no le iba a permitir recoger recursos de ninguna manera que fueran importantes. Si la intención era sustituir el petro dentro de Venezuela, el bolívar, con el petro dentro de Venezuela, tampoco tenía ningún sentido, ¿no? Que ya el bolívar ha sido una moneda que ha utilizado y le ha explotado hasta grados extremos. Crear una nueva moneda no iba a generar ninguna confianza. Justo eso quería preguntarle, porque tomando en cuenta la destrucción de la moneda internamente, todo parecía indicar que el Ejecutivo Nacional quería sustituir justamente el billete o la moneda nacional por, bueno, esto que se había inventado. En la práctica da la impresión que no va a ser así, y quisiera su comentario acerca de la nueva crisis del efectivo que está afectando a nuestro país, el impacto que esto puede tener. Algunos hablan
prácticamente de la parálisis de la economía. Hemos visto, bueno, iniciativas como esto de el Orsa, un billete creado en el estado Apure, ya en su momento colectivos el 23 de enero hicieron lo propio. Quisiera su comentario en torno a este tema, profesor. Bueno, la crisis del efectivo es algo que se ha venido incubando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, y quizás el ejemplo más cercano lo tenemos en el momento en el que el presidente dijo que iba a eliminar el billete de 100 bolívares, que era el de mayor denominación. Eso ocurrió hace apenas año y 3 meses, ¿no? O sea, en el momento en el que el gobierno hizo ese anuncio por boca del presidente de la República, no teníamos sino billetes de 50 bolívares, 20 bolívares, 10 bolívares, 5, 2, y las monedas de uno habían desaparecido fundidas hace mucho tiempo. O sea, era un momento en el que no solamente teníamos un tremendo rezago en la emisión de billetes, porque ya debíamos tener billetes de 5.000 bolívares, sino que el presidente anunciaba la eliminación del de mayor denominación, y eso generó saqueos en Ciudad Bolívar y conflictos de distinto tipo a nivel nacional, ¿no? Eso se ha ido agravando aceleradamente con una inflación muy alta durante el año 2017 que se convirtió en hiperinflación hacia el final del año. Y eso es lo que ha generado que bueno, los billetes puestos en circulación no resuelvan el problema, sobre todo porque el gobierno, en lugar de continuar emitiendo billetes de mayor denominación, que le resulta costoso porque no ha pagado deudas de billetes anteriores, se pone a sacar billetes de 100.000 bolívares con características de seguridad adicionales. O sea, se está utilizando muy mal los recursos que tenemos, que son cada vez menos. Y eso es una de las características que nos muestra que verdaderamente aquí no hay ninguna dolarización de la economía, porque si el efectivo en bolívares puede detener el sistema, es porque los dólares no circulan con la suficiente magnitud y velocidad a todos los niveles para que eso no ocurra, ¿no? El hecho de crear una nueva moneda, se llame Petro, o sea, haga una reconversión monetaria, o se invente cualquier cosa como esa, pues no va a resolver ningún problema, porque la base de la confianza en una moneda nacional es justamente el manejo fiscal que haga el gobierno. Porque si tiene déficit permanente y lo financia con bolívares, pues siempre, o con la moneda nacional, siempre va a ir destruyendo el poder de compra de esa moneda. Ahora, profesor, hay una frase que, bueno, hemos escuchado reiteradamente en estos días de Lenin, que decía que la mejor manera de destruir un sistema capitalista es corromper su moneda. Yo no sé si lo que está ocurriendo en nuestro país tiene esa finalidad o a qué responde. Quisiera su comentario, porque la verdad es que según las cifras que nos ha tocado escuchar de analistas y responsables del sector productivo de nuestro país, preocupan y mucho. Ya hablamos de una inflación que roza el 6.000% solo hasta febrero, anualizada según datos de la Asamblea Nacional. La caída de la economía, bueno, continúa. ¿Cree usted que lo que está ocurriendo responde a esta ideología que promueve el Ejecutivo Nacional o sencillamente es incapacidad? ¿Lo escuchamos? Esa siempre es la pregunta más difícil de todas, ¿no? O sea, porque el poder destructivo que ha tenido el gobierno no ha sido solamente sobre la economía capitalista como sistema, ¿no? La ha tenido sobre niños, sobre ancianos, sobre personas que tenían capacidades para producir nuevas cosas y no pudieron hacerlo, sobre familias que se han fracturado, personas que se han ido del país, y lo único que han logrado ha sido ir consolidando el poder sobre un sistema cada vez más pequeño, debilitado y destruido, ¿no? La definición de socialismo, que muchas veces ha sido defendida por gente que incluso ha estado dispuesta a hacerse matar por eso, no ha sido la de destruir a los más débiles, todo lo contrario. Entonces, muchas veces yo observo en esto sobre todo una falta tremenda de piedad por el que sufre, ¿no? O sea, una crueldad que llega a grados extremos, el cinismo extraordinariamente doloroso para quien lo observa y sabe las consecuencias que esto tiene. Yo no sé si es intencional convertirse en un monstruo, ¿no? Pero eso es lo que el gobierno ha estado haciendo durante este tiempo.
Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, vamos a abrir las líneas 482-9750 para su participación. Profesor, le ruego permanezca unos minutos más con nosotros y le dejo la inquietud acerca de lo que puede ocurrir a continuación con este tema de la crisis del efectivo a la cual el gobierno no le da solución. Bueno, esta idea del petro aparentemente, luego de la decisión de los Estados Unidos, que viene a reiterar lo que ya sabíamos, seguramente morirá antes de nacer. No sé su opinión. Bueno, ¿cuál es la alternativa para los ciudadanos? En el caso concreto de los pensionados, lo hemos comentado, tienen derecho a retirar del banco, aunque el gobierno intenta hacer otra cosa, 10.000 bolívares, al igual que todos los ciudadanos. ¿Hasta dónde podemos llegar o en qué momento, bueno, la economía posiblemente va a colapsar, como ha ocurrido con todos los sistemas de este tipo en el mundo? Yo le dejo la inquietud, hacemos una pausa, a regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ayer el gobierno norteamericano declaró ilegal cualquier transacción con cualquier moneda digital que promueva el Ejecutivo venezolano, porque según la lectura del Ejecutivo de los Estados Unidos es que intentan evadir las sanciones en nuestro país. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa unos minutos más. Él tiene que dar clases la mañana de hoy, pero le damos la palabra a los oyentes si tienen inquietud acerca de lo que está ocurriendo internamente en nuestro país, la crisis del efectivo. Darwin Jiménez nos llama desde Los Naranjos. Muy buenos días. Aló. Señor Darwin, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, señorita. Es un placer conversar con ustedes y escuchar ese programa tan prestigioso. En primer lugar, voy a referirme a un caso que es, vamos a considerarlo bastante asombroso, patético. Tenemos casi 4 años los habitantes de Los Naranjos, de El Hatillo, del Cafetal, que no tenemos una atención, un servicio adecuado de parte de Hidrocapital. Nos envían agua 3 veces al día por 20 minutos, el agua llega sucia, contaminada,
tenemos que hervirla y muchas veces no nos llega. Entonces, yo quería que ustedes se hagan eco de nuestra situación que nos está perjudicando a más de 100 familias con niños, adultos. Ya no podemos cocinar por la sencilla razón de que muchas veces el agua no está adecuada para ese tipo de oficio. Entonces queremos que ustedes, como medio de comunicación de prestigio y que está a la disposición del pueblo de los problemas, por favor, a través de ustedes hacer una denuncia. Ya hemos hecho todas las diligencias con respecto a Hidrocapital y no hemos recibido respuestas contundentes, respuestas que realmente nosotros como habitantes, como formamos parte de este gran país como lo es Venezuela, no nos han dado respuesta. Todo se convierte en evasiva. Entonces queremos que a través de la radio y de todos los medios que vamos a tocar, queremos hacer una denuncia formal con mucha responsabilidad de que no están cumpliendo con los deberes. No sabemos quién es el que está al frente de esa situación en Hidrocapital, porque ahí no dan nombre, ahí dicen que siempre ya vamos para allá y nunca llegan. Nosotros queremos agradecerles a ustedes infinitamente toda la atención y quiero también hacerle ver a cualquier funcionario del gobierno que sepa que nosotros también somos venezolanos, no tan solo los que viven en los barrios, sino también los que vivimos en urbanizaciones, porque somos venezolanos y si tenemos una casa, la hemos comprado, la hemos construido con nuestro esfuerzo, porque no somos ladrones, no somos delincuentes. Bien. Hecha la denuncia, señor Darwin, el presidente de Hidrocapital hasta el año pasado era el mayor Edison Torrealba. Bueno, ojalá las autoridades tomen nota acerca de esta denuncia. Profesor, sé que tiene que retirarse porque tiene que dar clases. Yo quisiera conocer su opinión acerca de la inquietud que dejamos antes de hacer la pausa. ¿Es posible predecir en qué momento el sistema va a colapsar? Porque es que sencillamente hay actividades que no se pueden realizar si no existe efectivo, por más que el gobierno promueva esto de las transacciones electrónicas en un país con problema de luz, con problema de servicios en general. ¿Lo escuchamos? Bueno, es que la definición de colapso siempre son relativas, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Si es una parálisis permanente e irrecuperable, pues yo espero que eso nunca llegue. Lo que sí estamos notando es que se han ido haciendo cada vez más lentas las transacciones, más difíciles, más costosas. El hecho de que el efectivo en este momento tenga un precio, lo que nos muestra es que para que las transacciones puedan continuar hay algunas personas que pagan por el efectivo, pero significa que hay otras que no lo tienen, que no tienen acceso a él, ¿no? Entonces las transacciones que se van deteniendo son las de quienes no tienen acceso al efectivo y eso genera problemas de todo tipo, por ejemplo de transporte público, porque aquí hay que pagar el transporte en efectivo y ese problema se suma al hecho de que los costos están aumentando en general a una velocidad tan grande que incluso quienes van a hacer su trabajo, pues el efectivo que puedan tener les cuesta más de lo que pueden ganar en él a determinados niveles de empleo y eso también obstaculiza el desarrollo de muchas actividades, porque falta una persona y se tranca el serrucho de más de una actividad, ¿no? El problema es el deterioro avanzado que no nos lleva necesariamente a un colapso en el sentido de que todo se detuvo, sino que ocurren cosas como las que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, personas que están recibiendo un mal servicio de agua durante mucho tiempo y eso les destruye sus condiciones de vida óptimas para hacer otras cosas. Tienen que dedicar el tiempo a protestar porque no hay agua. Y eso se nos está presentando a todo nivel en el país. Entonces, el hecho de que no haya efectivo se suma a un proceso de deterioro y de destrucción que cuando tú me preguntas si es intencional o no, yo muchas veces prefiero pensar que es ignorancia o algo peor que la ignorancia y no pensar que es intencional, porque eso es lo más horrible de todas las posibilidades, ¿no? Y voy a clase. Gracias al profesor Alberto por atendernos, acompañarnos, economista. Él tiene que retirarse porque tiene que dar clases en la universidad. En todo caso, bueno, esa es la situación, producto
del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a Ramos. Me parece que se refieren a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos a ti, audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Hemos estado hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y entre otras cosas hemos sacado a colación esta decisión del gobierno norteamericano de prohibir cualquier operación con lo que el gobierno inicialmente denominó como una criptomoneda, pero que en la práctica era emisión de nueva deuda. Yo quisiera su comentario inicial, el impacto que esto puede tener para el sector productivo, si alguna vez se plantearon esto como una posibilidad para tener acceso a divisas. ¿Qué puede comentarnos? ¿La escuchamos? No, las posibilidades que tenemos nosotros de acceso a las divisas es el Bitcoin. El petro siempre se vio como algo distinto a una criptomoneda, como un criptoactivo, o sea, como una emisión de bonos en la cual los venezolanos en su mayoría no tuvieron acceso porque no eran ventas en bolívares. Entonces, imposible que un venezolano que lo que maneja son bolívares vaya a tener acceso al petro. O sea, eso era como que una absorción del régimen de las divisas que pudieran tener los venezolanos. Nosotros seguimos dependiendo de las ventas de las divisas a través de las subastas, entre comillas, que están realizando, que evidentemente son muy pocos y no van a cubrir las expectativas, porque si no se cubrió en el pasado con el SICMO y con el SICAP, que tenían un poco más de volumen en las transacciones, en estos momentos mucho menos lo vamos a tener. A propósito de lo que está ocurriendo con el efectivo en nuestro país, conversamos hace algunos minutos con el profesor Ronald Balsa. Inicialmente el gobierno se había planteado la posibilidad de utilizar, como moneda digital de cambio esto del petro. Sin embargo, da la impresión que ya no va a ser así, o va a ser mucho más complicado. Quisiera su comentario en torno a este tema y cómo afecta al sector que usted representa, el sector comercio, lo que está ocurriendo con la escasez de billetes en Venezuela. La escuchamos. Es que la ilusión monetaria, hasta la ilusión monetaria nos la quitó el régimen, porque el tener dinero te da sensación a ti de que tú posees un bien para poder adquirir cualquier servicio, cualquier bien, o sea, poder comprar algo. Al no poseerlo, te está limitando. Entonces estamos viendo cómo se están vendiendo los billetes de alta denominación. Y todos estos mercados surgen precisamente cuando se producen la escasez. La escasez de un bien material o inmaterial es lo que te va a decir a ti cuál es el costo que va a tener. Entonces, esto yo sí creo, a diferencia del profesor, que esto lo están haciendo muy a propósito, esto está muy calculado, y esto es para mantenernos a nosotros siempre en la zozobra de la pobreza que nos han llevado. O sea, tú cada día te sientes más pobre cuando vas a pagar un estacionamiento y te encuentras que no tienes el dinero para pagar el estacionamiento. Porque como todo va subiendo tan aceleradamente, el estacionamiento que te costaba 2.000, mañana te cuesta 4.000, después 6.000, y cuando tú vienes a ver, no te alcanza lo que te mando en el banco para poder pagar un estacionamiento. Por lo menos aquí en Barca hay un estacionamiento que me dijeron que ya estaba cobrando 15.000 bolívares, y si el banco lo que te da son 10.000 bolívares, no vas a tener con qué pagarlo. Entonces, lo más cruel es que le dicen a las personas pensionadas que vayan, que sí le van a pagar con los billetes de alta denominación. Entonces, eso es un juego macabro y perverso del gobierno contra los venezolanos. Yo no tengo duda de eso. Usted sí es de la opinión que, tal como decía Lenin, el gobierno busca destruir la moneda o corromper la moneda para acabar con el sistema capitalista. Esto de, disminuir el valor del dinero con inflación elevada para que caiga el poder adquisitivo y en consecuencia desaparezca parte de la riqueza. ¿Usted cree que esa es la intención detrás de todo esto? Yo sí creo que esa es la intención, porque es que además está plasmado en el Plan de la Patria. En el Plan de la Patria es la desaparición del sector privado. Nosotros nos han ido disminuyendo poco a poco, y en esa disminución del sector privado están acabando con la poca calidad de vida que tenía el venezolano, y a todos nos han sumergido en la pobreza.
porque aquí las grandes industrias quizás no se han dado cuenta de que ya están quebradas, pero todos en Venezuela estamos quebrados. Nosotros comprar, o sea, adquirir una línea de producción en estos momentos, de lo obsoletas que están todas ellas, es imposible. Comprar un tractor para el campo es imposible. O sea, que nosotros podamos adquirir productos en estos momentos, como está la economía del país, es imposible. O sea, todos en Venezuela estamos quebrados. O sea, no solamente el que no tiene para comprar el kilo de queso, es el que no tiene para comprar el kilo de queso, es el que no tiene para comprar el pollo. Entonces tiene que depender de un régimen que te venda 4 o 8 productos, que la mayoría o todos son harinas, para que puedas medio vivir. Aquí en Vargas ayer hubo una protesta muy dura en todo el sector de La Guaira, porque la semana pasada las bolsas estaban vendiéndolas en pobreza extrema en 25,000, pobreza en 190,000 y los otros en 300,000. Y ayer llegaron a una zona de La Guaira que no es que sea pobreza extrema, pero que sí son pobres, y también hay pobreza extrema en la parte alta en 330,000 bolívares. Entonces ahí lo tienes, pues. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Al regreso, quisiera su opinión sobre el impacto que ha tenido en el sector que usted representa, esta crisis del efectivo y en general lo que está ocurriendo con la economía de nuestro país. Decía la actual presidenta, por ejemplo, que la situación del papel moneda es dramática para los comerciantes debido a que no pueden utilizar los puntos de venta por la crisis eléctrica. Quisiera su comentario al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud.
En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica y, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con el efectivo en nuestro país, cada vez más escaso. Nuestra invitada, Cipriana Ramos, es de la opinión que forma parte de un plan que efectivamente el Ejecutivo Nacional tiene una intención detrás de todo esto, y como decía Lenin, la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Ese es el pensamiento que está aplicando el Ejecutivo Nacional. Ahora, yo dejo una inquietud acerca del impacto para el sector comercio. Citaba a la nueva presidenta de la organización. Ella dice que la escasez del papel moneda es dramática porque, bueno, debido a que no pueden utilizar los puntos de venta los comerciantes por la crisis eléctrica. Quisiera el comentario de Cipriana Ramos en torno a este tema. ¿La escuchamos? Pero es que los puntos de venta no se pueden utilizar por el tema eléctrico. Ayer en Vargas, en un sector en Tarnagorena, hubo casi 2 días sin luz, y así está todo el país, en donde hay sectores que se van 2 y 3 días el sistema eléctrico. Pero es que además de eso tenemos las fallas en los equipos que fallan, no se reponen. O sea, tú ves más puntos de venta entre el sector informal de la economía que en el sector formal de la economía, porque es que además recuerden también que los bancos te obligan a vender una cantidad que en estos momentos, aún con la inflación, porque también ese monto sube, el comercio no lo puede vender. Entonces tienes la amenaza permanente de que te van a retirar el punto de venta si no logras la venta, y era una denuncia que hacían estos días los licoreros. Los licoreros decían, no estamos vendiendo para cubrir el monto del punto de venta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, nos quitan el punto de venta, ¿cómo vamos a vender si ya una caja está costando 2 millones y pico de bolívares? O sea, es imposible en este momento ese tipo de productos
en efectivo. Por eso yo insisto que esto es una maniobra muy bien pensada del gobierno. Cuando quien dice que el gobierno no piensa estas cosas, sí, yo creo que sí, que esto es algo muy bien pensado del gobierno para quebrarnos a todos el sector formal de la economía. Gracias, Cipriana Ramos, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de Consecomercio. Recibiendo llamadas del Estado Vargas, donde efectivamente ayer hubo una manifestación. Los ciudadanos salieron a protestar por el tema de los CLAP y los precios de un producto que vende subsidiado el Ejecutivo Nacional con los recursos de todos los venezolanos. Se suma a nuestra mesa de debate Rafael Guzmán, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Me parece que es presidente ahora mismo de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, dirigente de Primero Justicia. Ya me confirmará si estoy en lo cierto. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Sí, este año tenemos la responsabilidad de la presidencia de la Comisión. Bueno, diputado, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Una primera reacción a propósito de esta decisión del gobierno norteamericano de prohibir operaciones con el petro, que en la práctica no es una criptomoneda. Ustedes han dicho es una nueva forma de endeudamiento que además es ilegal. ¿Lo escuchamos? Sí, yo creo que hay que recordar un poco que ya hace más de un mes el Departamento del Tesoro se pronunció sobre la emisión del petro, ¿ok? Y precisamente por lo que tú estás diciendo, que no es una criptomoneda, sino que es un mecanismo de endeudamiento, estaría dentro de las sanciones o de las restricciones, no son sanciones, son las restricciones que estableció el gobierno de los Estados Unidos conforme para proteger a inversionistas norteamericanos de que compraran o financiaran deuda venezolana que no estuviera avalada por los mecanismos establecidos en la Constitución, que no fuera emitida conforme a los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes venezolanas. Eso fue lo que decidió el Departamento del Tesoro hace ya el año pasado, y en cuanto al petro se pronunció hace más de un mes, y ayer es la confirmación por parte del señor presidente de los Estados Unidos que, bueno, simplemente especificó que prohibía la inversión a ciudadanos americanos de este petro. ¿Y por qué? Porque primero que el petro, lo decíamos, el petro nació muerto, el petro es inconstitucional, el petro es ilegal, el petro no es otra cosa que un mecanismo más de presión, de autoritarismo por parte de este gobierno y de buscar recursos a como de lugar a costa de los más incautos. Ahora, a propósito de buscar recursos a como de lugar, el presidente Nicolás Maduro decía que el petro había alcanzado $5.000 millones en preventa. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si es posible confirmar o no estos datos que da a conocer el Ejecutivo Nacional. Bueno, la verdad que eso fue un dato completamente falso por parte del presidente de la República, porque de hecho la emisión completa del petro es de $5.000 millones. La totalidad de lo que ellos iban a emitir. Y ellos salieron a emitir, salieron a prevender, ¿ok? Facialmente $2.000 millones, $2.100 millones. Ellos dijeron que habían recaudado 700. No recuerdo claro que eso fue esa preventa, esa subasta fue un miércoles, una octavita de carnaval, y estábamos esperando todos que aparecieran los jeques vestidos con sus turbantes y sus túnicas, y no apareció nada, no se supo nada. Eso fue un acto completamente privado, no se informó, nadie supo quién vino a invertir, y por supuesto nunca se supo si esos recursos efectivamente entraron a las arcas venezolanas, porque además eso no va al Tesoro de la Nación, eso no va a Tesorería Nacional, eso va a un fondo soberano, que ya sabemos el destino de los fondos soberanos en Venezuela. Más corrupción, y lo peor es que se puede estar prestando este mecanismo para la legitimación de capitales de dudosa procedencia. Justo quería preguntarle, porque cuando ustedes ofrecieron rueda de prensa para explicar la decisión de la Asamblea Nacional, y concretamente la propuesta de la Comisión de Finanzas, advertían, y usted en lo personal, que la intención era enriquecer con este tipo de transacciones opacas y oscuras a unos pocos, ¿correcto?
Sí, porque fíjate, tú compras ese petro, lo compras a un valor muy por debajo de su valor facial, a un precio muy por debajo de su valor facial. Y en el caso del fisco venezolano, porque ¿para qué puedes utilizar todo el petro? Para pagar servicios, o sea, para pagar impuestos, en este caso, cosa que estás estafando a la nación. Entonces el CENIAT recibe por muy poco valor un papel que no sabe que tampoco qué va a hacer con él, porque se lo va a dar a Tesorería Nacional, y Tesorería Nacional qué va a hacer con ese dinero, qué va a hacer con ese petro. Puede comprar algo. Entonces lo que nosotros decíamos y advertíamos que eso era para que unos pocos se hicieran de un bien a un precio muy por debajo de su valor que lo va a recibir el Estado, lo vende más alto y el Estado lo recibe a un precio full. Entonces ahí los intermediarios son los que se están haciendo millonarios más de lo que están, y por supuesto el Estado venezolano más empobrecido. Bueno, diputado, usted hablaba de la Tesorería Nacional y del CENIAT. ¿Qué razón puede haber para decidir, y me parece que de forma inédita, prorrogar hasta el 31 de mayo la declaración y el pago del impuesto sobre la renta? Un absurdo completo. Yo entiendo que tú puedas correr una semana por el tema de la Semana Santa, que cae este año coincide pues con el 31 de marzo. Entonces es natural, y el Código Orgánico Tributario te permite que tú puedas correr las fechas pues para hacer la declaración, pero estamos en este caso, no hay ninguna justificación para que vaya a mayo, y sobre todo en una economía de hiperinflación como la que estamos viviendo en este momento, donde el dinero que recibe, ¿okay?, el fisco venezolano ahorita, el 31 de marzo, porque es solamente declarar y lo puedes pagar en 3 partes. Además, el impuesto sobre la renta se puede pagar en 3 partes, en 3 cuotas. Ya el dinero que tú recibes hoy, dentro de un mes, no vale nada por la hiperinflación del 80% promedio que estamos viviendo mensual, y tenemos una inflación acumulada del 234%. Ya lo habíamos dicho, entonces no tiene ningún sentido. Creemos que esto es única y exclusivamente con fines electorales, pero va en detrimento, por supuesto, del fisco nacional, porque el fisco no tiene cómo afrontar, porque para ellos también hay hiperinflación. El dinero que claro, el gobierno lo que hace, no le alcanzó la cantidad de bolos y manda a imprimir más, pero eso, por supuesto, lo que hace es echarle más fuego a la hiperinflación que estamos viviendo. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, a propósito de las sanciones contra funcionarios venezolanos y exfuncionarios, muchos de ellos vinculados a sectores de la economía como la SUNDE. Ayer un dirigente de su organización, Juan Pablo Guanipa, decía, si no les afecta, ¿por qué lloriquean? Estoy citando un tuit del diputado. El pueblo sufre no por las sanciones, sino por todo lo que han robado y abusado junto a sus pandillas. Yo quisiera su reacción en torno a este tema de las nuevas sanciones al margen del petro contra funcionarios y exfuncionarios de esta administración. ¿Lo escuchamos? Mire, María Alejandra, las sanciones contra individuos tienen que responderlas ellos. Ellos sabrán por qué los están sancionando, ellos sabrán cuáles fueron los hechos de corrupción que ellos cometieron y cuáles fueron los delitos de lesa humanidad que cometieron, que el gobierno de los Estados Unidos los tomó en consideración para someterlos a una sanción. Y suscribo completamente las palabras del diputado Juan Pablo Guanipa, que bueno, si no les afecta, ¿para qué chillan? El problema es que toda esa plata no la pueden disfrutar ahora, ¿no? Tanto nadar para morir en la orilla, como dicen por ahí. Finalmente, diputado Guzmán, yo le preguntaría, porque el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, decía en una entrevista que la economía va a avanzar después de las elecciones. Yo quisiera su comentario, porque en la práctica, bueno, según el Plan de la Patria, no está planteado cambiar absolutamente nada de lo que nos ha traído hasta acá. Quisiera su opinión en torno a este tema en específico, sobre lo que puede ocurrir a corto plazo y sobre todo después de este evento electoral, si se celebra finalmente en el mes de mayo. Lo escuchamos. Mira, las elecciones que se vayan a celebrar en estos momentos son elecciones completamente
inconstitucionales, que no van a ser reconocidas por la comunidad internacional, que no van a ser reconocidas por la mayoría de los venezolanos. Para recuperar la economía no solamente hace falta que pasen unas elecciones, hace falta que se cambie el modelo económico, y el gobierno no está ofreciendo nada distinto. ¿Okay? Este es el único país del mundo donde el responsable de meter al país en una hiperinflación, de ser el único país del mundo con hiperinflación, se lanza a la reelección. Eso no te demuestra otra cosa que tienen unas elecciones completamente amañadas, programadas única y exclusivamente para permanecer en el poder, y más aún cuando las pierdan, tenemos las declaraciones de la presidenta de la constituyente espuria, donde dicen que ellos sencillamente no van a entregar el poder. Esto no hace otra cosa que comprometer, por supuesto, la poca economía que queda en el país. Hoy por hoy estamos apenas en un 15% de producción, María Alejandra, y aquí se necesita tomar unas medidas completamente, sí, hoy deben ser lamentablemente radicales, para cambiar el rumbo económico del país. Hay que frenar la hiperinflación, lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir, o nos vamos a cansar de decirlo, que para frenar la hiperinflación se necesita parar el gasto fiscal, se necesita que el Banco Central recupere la autonomía y deje de imprimir dinero inorgánico, y por supuesto que se libere el control de cambio. Con esas tres medidas, sumando a que un nuevo gobierno se pueda permitir refinanciar la deuda, que para que entren a Venezuela nuevos recursos, y entender que tenemos que subir la producción petrolera, que con manos de este gobierno lo que se ha hecho es mermarse. Ya tenemos a la fecha un millón de barriles de petróleo diario menos en comparación con el año pasado, y esta es una economía petrolera. Entonces, no tenemos mecanismos o no se ve a corto plazo medidas que vayan a permitir el aumento de la producción petrolera. No se ven a corto plazo ni a mediano plazo medidas del gobierno para controlar el gasto fiscal, y mucho menos medidas del gobierno para ayudar a los venezolanos, a los millones de venezolanos que lo único que queremos es trabajar y ganarnos la vida de forma honrada, salir adelante en Venezuela. Entonces no hay ningún tipo de apoyo por parte del gobierno a la economía nacional. Entonces lo que tienes es un gobierno que, manteniéndose en el poder después del 20 de mayo, lo que va es a seguir incrementando la crisis. Gracias, diputado Rafael Guzmán, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy.
Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo. Simplemente un dato: a estas sanciones de los Estados Unidos se van a sumar probablemente más. Ayer hubo cumbre ministerial del G20 en Argentina y parte de los países que forman parte del G7, los más poderosos del mundo y el Grupo de Lima, analizaron posibles sanciones financieras contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según lo destaca el diario La Nación de ese país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela